Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. ¿Cómo está, Rafa? Mi querida Laura Barrera, Karen Rivera. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bueno, Arturo Brena. Buenas noches, colegas. Buenas noches a todos allá. Hola, ¿qué tal? Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos, por ejemplo, literatura. ¿Qué novedades nos tiene deparados en el 2018? Editorial Planeta, Miriam Vidriales nos platica. Nos platicará también sobre las estrategias de promoción de la lectura que tiene esta casa editorial. ¿Qué tenemos en Ciencia Académica? En Ciencia vamos a hablar de una de las galaxias más antiguas del universo hallada por científicos mexicanos. No se refiere a mí, ¿verdad? No. Bien. ¿Como galaxia o como científico? Como galaxia vieja. Ok. En la música. Centenarios. Es principio de año, es la hora de hablar de las efemérides que hay que celebrar porque son interesantes a lo largo del año. Fundamentalmente centenarios. Las efemérides a medias a mí no me gustan. 3 centenarios importantes de música hoy. Un mexicano entre ellos. Un mexicano entre ellos. Muy divertido. Esto y mucho más en Noticias 22. ¿Comenzamos? El Fondo de Cultura Económica rinde homenaje al poeta Hugo Gutiérrez Vega. Y esto lo hace con la apertura de una librería que lleva su nombre en la Universidad Autónoma de Querétaro, institución que el propio maestro Gutiérrez Vega dirigió por allá de los años, ¿qué fue? De los años 60, 60 aproximadamente. El día de ayer se llevó a cabo la inauguración de la librería Hugo Gutiérrez Vega del Fondo de Cultura Económica en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, los méritos son sobrados para que merezca perpetuarse su nombre en esta universidad y en esta librería. Pero yo creo que además al revés también es cierto. A nosotros nos ennoblece, nos enorgullece, nos da también una base de eso, de autenticidad, que nos haya permitido él mismo todavía en vida que pusiéramos su nombre en esta librería. Creo que estamos muy contentos y muy emocionados de llegar a este punto por eso mismo. Durante la actual administración del Fondo de Cultura Económica se han abierto 10 librerías que tienen un significado muy especial. En el caso de estas 10 librerías que se han abierto en estos 5 años de lo que lleva esta gestión, han sido producto de alianzas muy deliberadas con instituciones académicas. Son librerías también que están diseñadas para que sean lugares de encuentro de las universidades con la sociedad. Es decir, no están enclaustradas, no están amuralladas estas librerías en los claustros universitarios, sino que están abiertas a la sociedad, a la población. Estuvieron presentes las hijas del maestro Hugo Gutiérrez Vega, Fuensanta y Lucinda. El amor que Hugo sentía por la UAC, por sus estudiantes y por los jóvenes de este país, su interés por motivarlos a leer y amar la poesía, se mantendrán vivos en este hermosísimo espacio. Agradecemos muchísimo a todos los involucrados por hacer este sueño realidad. Hace 51 años, como rector jovencísimo de esta casa de estudios, Hugo defendió con valentía y visión la libertad de pensamiento y la libre discusión de las ideas. Lo haría durante toda su vida. El espíritu generoso, congruente e íntegro de nuestro padre, un ejemplo para nosotras y para muchos, vivirá en esta librería. 2, 3. Posteriormente se cortó el listón y se realizó un recorrido inaugurando así esta librería que está ya abierta a todo el público de martes a domingo de 9 a 21 horas. Óscar Helguera, Noticias 22. Más que merecido cualquier homenaje para don Hugo Gutiérrez Vega. Y en otros temas, Guillermo del Toro sigue cosechando premios por su aclamada cinta La forma del agua, que dicho sea de paso, hoy llegó a 1,200 salas de cine a nivel nacional y anoche el jalisciense triunfó entre los críticos cinematográficos de Estados Unidos. Guillermo del Toro, The Shape of Water. Este ha sido un inicio de año soñado para el director mexicano Guillermo del Toro. El domingo pasado ganó el Globo de Oro en la categoría de Mejor Director. El martes se dieron a conocer las nominaciones a los premios BAFTA, donde su película, La forma del agua, obtuvo 12 nominaciones.
Y ayer por la noche cosechó 4 galardones más con los premios Critics' Choice Awards: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora. Sees me as I am. La Asociación de Críticos de Cine y Televisión de Estados Unidos también reconocieron el trabajo de Gary Oldman por su interpretación de Winston Churchill en la película Las Horas Más Oscuras. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. Ya es favorito al Oscar, al igual que Frances McDormand, ganadora del premio a la mejor actriz, por su participación en la película 3 anuncios por un crimen. Esta ceremonia de premiación se caracteriza por tener categorías más específicas. La Mujer Maravilla se llevó el premio a la mejor película de acción. Huye el de mejor largometraje de ciencia ficción, mientras que Un Amor Inseparable el de mejor comedia. Let me give you some advice, Kamal. Love isn't easy. That's why they call it love. Históricamente, ese premio marca tendencia. Quien gana ese reconocimiento luego obtiene el Oscar a Mejor Director. En años recientes, solo en 2003 se rompió la regla. Ben Affleck fue premiado por el Sindicato de Directores por Argo, pero los miembros de la Academia de Hollywood le entregaron el Oscar a Ang Lee por la cinta Una Aventura Extraordinaria. Noticias 22, Julio López. Y seguimos hablando de la gran pantalla, de lo audiovisual. A 50 años del movimiento estudiantil, la Filmoteca de la UNAM recupera el espíritu que definió aquella época de intensas transformaciones. Vamos a ver cómo lo hace. No estamos hablando de un solo ciclo, estamos hablando de 5 ciclos de cine que tienen que ver con el espíritu de la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil. La Filmoteca de la UNAM, en colaboración con el Cinematógrafo del Chopo y TV UNAM, se alista para conmemorar el 50º del movimiento que cambió el rostro de la sociedad mexicana. Las actividades se llevarán a cabo durante todo el 2018. Pues el criterio de programación está estructurado a partir de mostrar desde el cine que veía la generación del 68, o sea, lo que en ese momento eran los jóvenes entre 16 y 25 años, ¿no? O sea, lo que se veía en esa época, pero también hay toda una intención de mostrar cómo a partir del 68 se desarrolla la construcción de una ciudadanía. Por eso es que los ciclos parten desde la época, el contexto de la época, pero llegan hasta nuestros días. Pero después tenemos un ciclo que trata de mostrar cómo era la mirada del cine sobre la juventud mexicana. También hay otro ciclo que tiene que ver con cómo se va desarrollando la ciudadanía, los movimientos sociales, que nos lleva hasta, pasando por la Guerra Sucia de los años 70, hasta culminando con Ayotzinapa. Mientras que en el primer ciclo, El espíritu de la época, se podrán ver películas como Doctor Strangelove de Kubrick o Los Caifanes de Juan Ibáñez, en el quinto habrá proyecciones de Flor en Otomí de Luisa Riley o Mirar Morir de Koitza y Temoris Greco. Pero estos ciclos no son lo único que hará la Filmoteca para conmemorar el aniversario del 68. Una de las tareas a las que nos hemos abocado desde hace año y medio es a restaurar la película El Grito. Pero además vamos a publicar un libro que habla de todo el proceso de restauración del Grito, pero también de un análisis sobre el valor de la película. Junto con TV UNAM participamos en la coproducción de una película con la productora Pirexia, dirigida por José Manuel Cravioto, que es un joven director egresado del CUE, que ya tiene una carrera cinematográfica bien importante, y él propuso un proyecto para producir una película de ficción
titulada Olimpia, que tiene que ver con el movimiento. Para mayores detalles de la programación de los ciclos, checa la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Irma Gallo. Buen momento para la recuperación de estos materiales y sí, ya les iremos informando a fin de que no se los pierdan. Medio siglo ya ha pasado de esos acontecimientos que cambiaron el rostro no solo de México, sino también del mundo el año de 1968. Y antes de ir a la pausa, les comentamos que todo lo que nos comentan en nuestro hashtag de Noticias22 lo podrán ver en vivo y en directo en las pantallas también de este espacio informativo a partir del próximo lunes. Regresamos enseguida. Tras una exitosa temporada en el 2017, vuelve al Centro Cultural del Bosque la puesta en escena Solsticio de Invierno, una apuesta que nos invita a reflexionar 2 veces antes de abrirle la puerta a un desconocido. Música de piano. Chopin. Voces radicales y la extrema derecha resurgen en el mundo. Solsticio de Invierno propone reflexionar sobre aquellos que se presentan de manera amable y seductora, prometiendo una nueva era de supremacía. Nos interesa mucho hacer un teatro que a la vez que sea interesante en su contenido y que sea prudente y que sea urgente, experimente con la forma, con la manera de contar las historias, porque pensamos que eso es lo que hace que evolucione el lenguaje teatral. Es el típico intelectual, casual hasta el descuido, tenso, sin tono muscular. La obra tuvo una exitosa primera temporada en abril de 2017, pero tanto el Instituto Nacional de Bellas Artes como los creadores pensaron que el ambiente natural de este texto es el invierno. La idea es tener este cuento, esta historia vista desde el interior de esta casa, este departamento en Nueva York, y también por momentos desde el exterior. Entonces de repente hablamos de una noche donde está nevando en Nueva York, ahorita hay una tormenta tremenda, y hay una cena íntima familiar donde se cuela un invitado ahí que llega de improviso y causa todo un planteamiento diferente de lo que esperamos en una cena habitual. Con respecto al autor, afirman: Un texto de mayor envergadura, es una épica, es una sinfonía para mí. Es un cuento de invierno, sí, pero también es una sinfonía. Y cabe mencionar, hablando de sinfonía, que contamos con 2 músicos que compusieron música original para este montaje, hicieron variaciones sobre Bach, sobre Chopin, sobre Wagner un poco, ¿no? Porque la música clásica está muy presente también en la obra, ¿no? La misión de la compañía ha sido dar a conocer en México a los autores más importantes de todo el mundo y creo que Schimmelpfennig es sin duda el autor contemporáneo más importante hoy día, ¿no? Que está en la vanguardia del teatro. Por favor, vengan a ver Solsticio de Invierno, no se van a arrepentir. Estamos los lunes y martes en el Teatro Orientación hasta el 13 de febrero, solamente son 12 funciones. Teatro Orientación, atrás del Auditorio Nacional a las 8 de la noche. Los esperamos. Schimmelpfennig, Víctor Zapatero, Ana Adrià, Cristóbal Marján, Emil Raseyev en la música y un gran elenco que somos nosotros 2. La abuela invita desde el baño. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Una vida que no ha sido fácil. Fiel a su espíritu editorial, Grupo Planeta continúa fomentando el hábito de la lectura, ahora hermanado con las nuevas tecnologías y, ¿por qué no?, cuando vamos en el metro. Miriam Vidriales nos acompaña esta noche. Laura, vamos contigo. Efectivamente, un espacio en el que en diversos momentos se han intentado iniciativas, se han puesto en marcha iniciativas. Ahora, como dice Rafa, las nuevas tecnologías están en marcha para llevar la literatura en esos momentos en los cuales a veces uno está pues un tanto aburrido, no hay nada que hacer, hay esperas largas, hay trayectos en los cuales se puede aprovechar muy bien el tiempo. Miriam Vidriales, directora de comunicación de Grupo Planeta, nos trae algunas opciones fantásticas, además de pues todo el concepto de la lectura que nos propones hacer en el metro. Así es, pues mira, la verdad es que agarramos la oportunidad. A nosotros
Nos gusta mucho cualquier oportunidad que haya como de conectar a los lectores y sobre todo también a gente que a lo mejor no es lectora, pero que tenga la experiencia de leer cosas interesantes, cosas diversas. Y cuando vimos que había servicio ya de internet a través de AT&T en el metro, en la línea 7, nos dimos cuenta porque Alex Medina, nuestro coordinador de página web, usa ese metro todo el tiempo. Y entonces nos dijo, oigan, es que ya hay internet, deberíamos de hacer algo, buscar una opción como para el tema de la lectura, y nos inventamos este proyectito que lo bautizamos Leer en el Metro. Y es muy sencillo, consiste en que en una página web que se llama leerenelmetro.com ponemos a disposición de los usuarios del metro los primeros capítulos de diferentes libros, que son unos que son nuevos, otros que son clásicos, de ficción, de no ficción, para grandes, para chicos, juveniles, más de adultos, y les permitimos leer el primer capítulo durante su trayecto de metro. También tenemos 3 libros electrónicos que se pueden descargar, ya sea en el celular o en la tablet, que son una compilación de primeros capítulos de los autores que llevamos cada año a la FIL Guadalajara, y ese es un ebook muy bonito, perfectamente diseñado. Y la idea pues es eso, acompañarlos. Si se clavan mucho en uno de los libros, ahorita tenemos una oferta muy variada y muy bonita, si se clavan y dicen, no, yo ya no puedo dejar de leer México Bizarro y necesito enterarme del siguiente capítulo, en esa misma página tenemos el mapa a través de Google Maps, ubicadas las librerías más cercanas a cada salida del metro de esa línea. Entonces, que te clavaste y tú ya saliste aquí, pues órale, estas son las librerías que te quedan cerca y te puedes ir por el libro. La verdad es que es un experimento, pero nosotros estamos convencidos de que cuando tú le das una oportunidad a un lector, lo encuentras. Entonces, pues esto es un poco la idea, ¿no? Miren, ¿ustedes tienen algún estudio, alguna observación de qué es lo que ocurre en el metro? ¿Qué es lo que ha pasado con iniciativas anteriores? Pues mira, ¿te acuerdas la de Leer de Boleto? Exacto. Que era una iniciativa increíble que estuvo mucho tiempo? Fue muy exitosa. El problema ahí era que los lectores luego no devolvían los libros. Entonces la rotación de libros, pues a pesar de que estaba contemplada una merma, pues al final terminó siendo insostenible como el tema de alimentar a los libros. Pero yo, que soy usuaria de metro frecuente y todos en mi equipo usan el metro, siempre vemos gente leyendo. O sea, en el metro hay mucha gente que lee, los trayectos son muy largos y claro, el tema de que no había internet, pues no puedes chatear, no puedes estar en el WhatsApp y pues además también por eso la gente se lleva su libro. Ahora que ya tienen internet, lo que nosotros queremos aprovechar es ofrecer, pues en lugar de que te lleves cargando un libro, pues puedes ir bajando un primer capítulo de diferentes libros y probar diferentes bocadillos a ver cuál te gusta. Ajá. Y bueno, al final de cuentas también la mayoría de estos libros seguramente tendrán sus versiones digitales electrónicas para quienes ya gustan de leer libros en esta plataforma, en este formato, en este soporte, que lo hagan también, continúen su lectura a través de internet o descargando los libros, comprando los libros en diferentes plataformas. Si nos traes algunos ejemplos, de los ¿no? que tenemos. Estos, por ejemplo, bueno, están obviamente en físico, pero también son de los que forman parte de la del iniciativa. proyecto de leerenelmetro.com. Sí, está este de Cara de Levin, que es una novela juvenil. Tenemos Tiende tu cama, que es un pequeño libro sobre cómo cambiar hábitos y cosas que puedes hacer en tu vida para irla mejorando. México Bizarro, que es un librazo de Julio Patán y Alejandro Rosas, excelente, sí, que son además capítulos muy cortitos de cosas horribles que quisiéramos, horriblemente chistosas que quisiéramos olvidar de nuestra historia reciente, pero que son pues, muy interesantes, muy sorprendentes, only in México. Y este es otro. Tenemos Las horas más oscuras, que este es un libro que la película se estrena hoy. Efectivamente, dirigida por es Joe un Wright. librazo sobre Churchill, es como una biografía política. Esta película además va a ganar el Oscar a Mejor Actor, estamos seguros. También tenemos horóscopos, predicciones de mi astral. Esto es solo una pequeña muestra, son más de 25 libros los que tenemos ahí, más los 3 ebooks que puedes descargar y que tienen pues una treintena de autores diferentes, ¿no? La idea es que encuentres algo que te guste leer, no solo hay literatura, hay ficción, no ficción, hay juvenil, hay cosas más serias, y la idea pues es poder acompañar a la gente que usa el metro, que en esa línea son más de 330,000 al día, pues que puedan también entretenerse con un buen libro. Miren, se está empezando, es un proyecto que inicia en esta línea, pero próximamente se irá extendiendo.
Pues mira, nosotros ya tenemos la plataforma hecha, entonces si luego hay otras líneas de metro que tienen este servicio, pues seguramente que podremos también hacer la promoción en las diferentes líneas y conforme se vaya complejizando, pues si el metro luego pone diferentes líneas, igual podemos hacer diferentes selecciones de lecturas para las diferentes rutas, porque cada línea pues conecta comunidades distintas, entonces también son lectores diferentes. Para nosotros la verdad es que es un experimento delicioso. Me encanta además formar parte pues, como de la narrativa de la ciudad, ¿no? Que es muy importante, y de estos posibles lectores que están ahí en el metro y que encuentren pues, una diversidad que a lo mejor no se les ocurría, y también una curaduría, porque lo que buscamos es pues, que sean títulos muy atractivos, que sean un poco de todo, que haya novela de misterio, novela de terror, pero también novela juvenil, que haya cosas prácticas. Creo que poder acompañar a los lectores, como te digo, es una oportunidad, y yo sí estoy profundamente convencida que cuando uno le abre la puerta a los lectores, siempre los encuentras. Efectivamente, más que esperar a que lleguen, es ir al encuentro de los lectores, ir a la formación de lectores también en muchos casos. Y Miriam, seguramente tenemos unos cuantos segundos para que me digas, Grupo Planeta seguramente a lo largo del 2018 nos tendrá muchas sorpresas. Bueno, muchísimas. Vamos a tener muchas novedades. Una de las más importantes es la nueva novela de Francisco Martín Moreno, que se va a llamar México Esclavizado, y que vamos a tener para abril o para mayo, por ahí estamos ya trabajándola. Y una segunda parte muy esperada de un libro que fue una sensación editorial, que fue Cuentos para Niñas Rebeldes, un libro que empodera a las mujeres, que cambia la narrativa del discurso dominante, y vamos a tener el volumen número 2 para seguir deleitando a niñas y niños con este libro. Vamos a tener también la nueva novela del guionista, la primera novela del guionista de Mad Men, que ha sido como una de las sensaciones literarias que se presentaron. Se llama Absolutamente Heather, y también la vamos a tener próximamente. Muchas gracias, Miriam, mucho éxito, y a ver si luego nos vienes a platicar cómo va esto, y si ustedes ya están haciendo uso del metro, pues aprovechen que tienen esta posibilidad de acercarse a novedades editoriales, a clásicos, a libros que forman parte del catálogo de editorial de Grupo Planeta. Gracias y vamos a la pausa. En Casa Refugio Citlaltépetl se ha creado un espacio en memoria de las víctimas del sismo del 19 de septiembre y a partir de aquellas bibliotecas personales que quedaron entre los escombros. Desde su fundación en 1999, la Casa Refugio Citlaltépetl ha abordado el fenómeno migratorio desde el ámbito cultural y dado refugio a escritores de diferentes nacionalidades, víctimas de la violencia en sus países de origen. Casa Refugio, que lleva ya más de 15 años gestándose como este proyecto importante para dar cobijo y voz a aquellas voces que sí han sido perseguidas. La migración, el refugio y las letras cobra otra dimensión cuando los refugiados ahora son los libros, luego de los sismos del 19 de septiembre. El secretario de Cultura Eduardo Vázquez Martín, la coordinadora de proyectos interinstitucionales y proyectos especiales María Cortina y Daniela Flores, la nueva directora de la Casa Refugio, adoptaron todos estos libros que llegaron y abrieron un poco el espectro del concepto de refugio. Los libros se han pensado como una extensión de aquellos a los que les pertenecieron también. Son libros que son memoria, son libros que son archivo. Los refugiados proceden de un edificio vecino de la Casa Refugio. Eran 21 departamentos, todos ellos de gente, la mayoría intelectuales, entonces eran casas bibliotecas prácticamente, y de esa gran riqueza de acervos que había, recuperaron apenas 3,000 libros, lo cual es poco para lo que había en ese espacio, pero bastante grande para lo que la gente suele enfocarse en una tragedia. Pues hacemos como varios procesos. La primera parte es una limpieza mecánica en seco, de acuerdo con el manual de la Red de Bibliotecas de Cuba, y un diagnóstico. Entonces ahí separamos los libros que tienen hongos, porque estuvieron una semana bajo la lluvia, entonces se dañaron bastante a nivel orgánico, también se dañaron por la maquinaria que también se sacó, ¿no? Por las condiciones en las que estaban, entonces los separamos y esa parte se le da a gente del ENCRIM
de la Escuela de Restauración y del Archivo Histórico de la Ciudad de México, quienes ya se dedican al proceso especializado de restauración. La parte que está en condiciones más o menos favorables la llevamos al otro cuarto, a la segunda etapa, que es la que también ya les mostramos, y es donde nosotros lo estamos ahorita inventariando con otro equipo de bibliotecólogos a cargo de Marisa Risco, de la Dirección General de Bibliotecas y de la Biblioteca del UNAM, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Se tiene planeado que para abril próximo la biblioteca esté en pleno funcionamiento. Con información de Salvador Perches Galván, César Meléndez, Noticias 22. Aquí está Karen Rivera con una sección que esta vez será astronómica, Rafa. Así es, Laura, pues ya nos dejaste intrigados, Karen, cuando arrancamos este programa. Una galaxia de las más antiguas que se tiene noción, literalmente al borde del conocimiento de la edad astronómica. Platícanos, Karen. Sí, así es, Rafa. Gracias, amigos de Noticias 22. Antes quiero saludarlos en este primer viernes de ciencia del año y para platicar de este hallazgo hecho por mexicanos. Se trata de una galaxia considerada de las más antiguas. Un hallazgo importante que se hizo con el Gran Telescopio Milimétrico que está ubicado en Puebla. Y vamos a ver, ¿qué te parece, Rafa? ¿De qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de la galaxia G09 83808? Los modelos de evolución y formación de galaxias que hasta ahora se han propuesto y utilizado en México podrían modificarse con el descubrimiento de la galaxia G09 83808, una de las más antiguas del universo. Localizada gracias al Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, ubicado en Puebla, y al Telescopio ALMA en Chile, esta agrupación de cuerpos celestes es considerada única en su tipo. Se encuentra a 12.800 millones de años luz de la Tierra y su ubicación es parte de la frontera del conocimiento astronómico. Esta galaxia emitió su luz, por lo menos la que detectamos nosotros, cuando el universo tenía apenas 900 millones de años. Al día de hoy tiene 13.700 millones de años, es decir, es apenas una fracción muy chiquita de la edad actual cuando esta galaxia surgió. Es una galaxia no tan gigante como otras que se han descubierto, que están en ese régimen de un brote de formación estelar con mucho polvo alrededor. Es una galaxia más chica, más normal, digamos, y es una sorpresa que exista a esa época. A pesar de que astrónomos del Reino Unido observaron por primera vez esta galaxia con el telescopio espacial Herschel, fueron los investigadores mexicanos quienes confirmaron su existencia. Para ser descubierta, su luz se amplificó casi 10 veces por un fenómeno llamado lente gravitatoria. Hemos logrado hacer un escenario que toma en cuenta todas las observaciones que hay desde hace 13.300 millones de años hasta el día de hoy y aunado al paradigma que tenemos de formación de galaxias, que es el de la materia oscura. Se supone que es la materia oscura, esa materia invisible, la que da el molde para la formación de galaxias. Esa materia oscura se puede simular muy bien en supercomputadoras, cómo evoluciona. Son enormes grumos que cada vez se hacen más densos, luego capturan al gas, a la materia ordinaria, y en el centro de ella se forman las galaxias. Lo particular es de que su luz no está siendo emitida en el ultravioleta, sino en el lejano infrarrojo, en el submilimétrico. Y eso ocurre cuando la galaxia que se formó ha formado una gran cantidad de polvo alrededor, es decir, han explotado las estrellas, han formado elementos químicos pesados, de ellos se formó el polvo cósmico, y el polvo cósmico es como una especie de capullo que cubre a la galaxia naciente. Hasta ahora, los cálculos que realizaron los investigadores Jorge Zavala y Alfredo Montaña del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, así como el cosmólogo Vladimir Ávila, muestran que la galaxia G09 83808 está formando alrededor de 400 masas solares por año, es decir, 400 veces más estrellas que la Vía Láctea. Nuestras especulaciones es que al día de hoy esa va a ser una galaxia muy diferente a la Vía Láctea, va a ser una galaxia llamada elíptica, que son galaxias esferoidales, no son discos, sino un esferoide, de estrellas ya muy viejas, que se han formado muy en el pasado. Si resulta que son galaxias más o menos comunes, como decía, esto va a poner un poco en jaque a los modelos que tenemos actualmente de evolución de galaxias.
dice que las galaxias son las trazadoras de la evolución del universo, Rafa. ¿Por qué es importante este descubrimiento? Bueno, pues porque está a las fronteras de lo que se conoce como el conocimiento astronómico, y entonces a partir de estos descubrimientos se pueden transformar un poco las teorías que se tienen, los paradigmas que se tienen sobre la evolución de las galaxias, sobre la evolución del universo. Bueno, si hacemos cálculos de 13.800 millones de años. ¿Qué es lo que tiene el universo? El universo contra 900 que tiene estamos hablando que es de las más antiguas, y quién sabe, aquí lo más emocionante es, a pesar de esta lectura que se hace de creación de soles, es que quién sabe si todavía exista por lo que tarda en llegar la luz a la Tierra con estos telescopios tan precisos, y es emocionante saber qué tan cerca se está del principio y el origen del universo. Eso es importantísimo. No, la galaxia tiene en realidad más de 12.800 millones de años. Se creó cuando el universo tenía apenas 900 millones de años. El universo actualmente tiene más de 13.000 millones de años. Es impresionante lo que ahora se puede descubrir que existe en nuestro universo, pero también gracias a estos desarrollos tecnológicos, como lo es el Gran Telescopio Milimétrico, que es importante mencionar, se encuentra a una altura de más de 4.500 metros y tiene una antena de 50 metros que ahora recientemente que está funcionando ya en su totalidad después de 20 años de que inició este proyecto, y es uno de los primeros hallazgos que se esperan sean muchísimos más para poder entender el cosmos, para poder entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, hacia dónde se dirige nuestra Vía Láctea, ¿no? Y qué secretos oculta la materia oscura. Un abrazo a todos estos científicos que están allá en Puebla explorando los confines del universo. Karen, muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Bueno, antes de despedirme, me gustaría que se dieran una vuelta al portal de la Agencia de Noticias 22, que me sigan a través de Twitter en @KarenCiencia o a través de @AgenciaN22, y que también me gustaría invitar a nuestro público televidente a que, si tiene algún tema que le motive, que le interese y que abordemos en esta sección, bueno, pues serán bienvenidas las propuestas. Yo voy a empezar a enviar propuestas en este momento. Muchas gracias, Karen. Laura, regresamos contigo. Bueno, fantástico este temazo, que efectivamente dentro de la astronomía será uno de los que estará dando más información en los siguientes años, y gracias pues al equipo de científicos de la UNAM, que siempre nos sorprende con sus investigaciones. Gracias, Karen. Y les comentamos que Agencia N22 nos tiene una nueva estrategia o una nueva entrega de su serie Archivos Soterrados. Hoy vamos a tener una mirada a la censura literaria. La Biblioteca Nacional de México cuenta con una colección de incunables, es de hecho la más grande de México. Los incunables son los primeros libros que se imprimen. Este libro es de 1497 y en realidad es un libro de literatura, cuyo autor es Giovanni Boccaccio. Aquí podemos ver estas dos páginas que están fueron en su momento completamente tachadas o censuradas. Afortunadamente el tiempo ha ido diluyendo las tintas y ahora podemos ver el grabado y parte del texto. Entonces trata sobre una mujer que se hizo pasar por hombre en la iglesia y engaña a los miembros de la iglesia y lo eligen papa y lo nombran el Papa Juan. Pero después ella se embaraza y ahí es cuando descubren que era mujer y la llaman la papisa Juana. Entonces este libro fue censurado. Vemos a la papisa Juana rodeada de los cardenales pariendo, para que no se asustaran las buenas conciencias. El producto sale vestido, ¿no? Este libro además es muy interesante porque los impresores de la época buscan también hacer atractiva la lectura, y este es un ejemplo, ¿no? Esto se llama presentación en copa. Es decir, no es un texto justificado como lo conocemos ahora, y esto era también atractivo para los jóvenes lectores del siglo XV. Ahora vamos a hacer un recorrido por el mundo. Y Eric Clapton ha dejado sin palabras a sus seguidores. Eric Clapton confesó que se está quedando sordo, además que está teniendo dificultades para tocar la guitarra, así lo aseguró en una entrevista para radio de la BBC. El legendario guitarrista británico dijo que las complicaciones se deben a la neuropatía periférica que sufre. El músico se encuentra promocionando un documental sobre su vida.
Yusaku Maezawa prestó una de las emblemáticas pinturas de Jean-Michel Basquiat al Museo de Brooklyn, en donde permanecerá hasta el 11 de marzo. La pieza sin nombre es parte de la exposición One Basquiat. El multimillonario japonés compró la pintura a la casa de subastas Sotheby's por $110 millones el año pasado. Su intención es que la obra llegue a ser vista por un público más amplio. En Nueva York, Ashley Holt está haciendo a sus clientes en miniatura. Para obtener su maqueta tridimensional, primero los interesados entran a una cabina de fotografía para que las cámaras capturen en 2D el modelo y así generar una figura en 3D que después se imprime para tener como resultado una versión minúscula de la persona. ¿Cómo ves? No, fascinante. Una propuesta muy interesante. No sé si yo me dejaría retratar, Sí, pero como para qué tener tu como para qué producción. necesidad, ¿no? Aunque para el nacimiento del próximo año A lo mejor podría ser. Les recordamos que a partir del próximo lunes, todo lo que nos escriban en el hashtag Noticias22 va a estar apareciendo en la pantalla para tener una interacción y cerrar este ciclo virtuoso de la comunicación. Así que la invitación es a que estén muy al pendiente y que nos sigan también en las redes sociales. Vamos a una pausa. Antes de continuar con la información, queremos enviar un abrazo fraternal a nuestro admirado Pedro Ángel Palou por el sensible fallecimiento de su padre. Desde aquí a ti y a tu familia, Pedro Ángel, un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame. La Universidad Autónoma Metropolitana nos comparte parte de la riqueza de su acervo artístico, en el que se encuentra la obra de Gilberto Aceves, a quien Alberto Gironella bautizó como el Ciclón Veloz. Tras el paso del sismo del 19 de septiembre, la rectoría de la UAM, como muchos edificios, fue objeto de una revisión. La obra de arte que ahí se encuentra fue resguardada y otra fue colocada para su exhibición en otros recintos de la universidad. Este es el caso de la gráfica de Gilberto Aceves Navarro, que podemos apreciar hasta el 19 de enero en la Casa de la Primera Imprenta de América. Es una serie que ha sido poco vista porque generalmente está en un espacio académico, visitada por supuesto por las personas que son asiduas a ese lugar en la rectoría, pero muy poco vista por el público en general, aunque es una carpeta gráfica de la que pues es un múltiple, hay varias piezas de cada una de ellas, pero no es una obra que esté usualmente a la vista de todos. La exposición Leda, Bañistas y otras historias de Gilberto Aceves Navarro consta de obra de pequeño formato, cargada de humor, personajes sexuados y con una narrativa muy particular, pero sobre todo permite ver la maestría que tiene del dibujo. El maestro Aceves Navarro es una persona de una enorme cultura, es un gran lector, es una persona muy informada. Entonces, cuando él se enfrenta, como en este caso a la gráfica, pues echa mano de todas sus referencias de grandes lecturas, ¿no? El tema de Leda, por ejemplo, que es un tema pues tan tratado desde las artes visuales, pues está aquí en él también, ¿no? Está también, él hizo muchos trabajos a partir de Rembrandt, a partir de los dibujos de Rembrandt, hizo como reinterpretaciones, hizo dibujos, no quisiera decir variaciones al tema pero dibujos que nacían de estas narrativas muy antiguas, ¿no? Entonces siento que el trabajo del maestro Aceves Navarro justamente abreva de esta cultura vieja. Esta exposición es el primer paso de una revisión que se realizará del acervo de la UAM. El acervo de la UAM tiene cosas realmente maravillosas.
están entre los planes de trabajo de la Coordinación General de Difusión Cultural hacer revisiones del acervo y eventualmente quizás en un periodo de mediano plazo quizás incrementar también ese acervo, porque es importante alimentar también una colección que tiene ya un peso, tiene cosas muy importantes, ¿no? Tenemos lo de Aceves Navarro, tenemos cosas de don Juan O'Gorman, en la parte de arte contemporáneo tenemos piezas de Marcel Armas, piezas del maestro Carlos Aguirre, de Enrique Jessic, en fin, hay cosas realmente muy, muy valiosas, ¿no? Muy valiosas. Entre partes gráficas tenemos muchas cosas de Friedeberg, por ejemplo, de Pedro Friedeberg, hay mucha obra de Per Anderson. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues iniciando el año y vamos a ver qué es lo que nos tiene Juan Arturo Brennan de prospectiva para el 2018. ¿Qué hay centenarios, Juan Arturo? Hay centenarios y no tienen permitido decir lo que ya sé que quieren decir, o lo dicen al final del segmento. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches Rafa, Laura. Sí, centenarios, es la época del año en que hay que reconocerlo, como no hay prácticamente nada de música que promover ni recomendar, porque está todo el mundo dormido hasta febrero, vamos a hablar un poco de efemérides. Comentaba yo en el teaser al principio de nuestro programa que realmente a mí no me interesa mucho celebrar el aniversario 127 y el 29 y el 34. Centenarios, números redondos. ¿Qué decías, Laura? Estamos clavados con el sistema métrico decimal. Es el prestigio, ya lo decía Jorge Luis Borges, el prestigio del sistema métrico decimal. Centenarios, 3 centenarios interesantes para conmemorar este año, que son, vamos a empezar, digamos, por orden de antigüedad. Antigüedad no. Interés. Okay. La verdad, interés colectivo. Leonard Bernstein. Okay. Nació en 1918, murió en 1990. Un tipo camaleónico absolutamente, el auténtico hombre del Renacimiento en el siglo XX. Pianista buenísimo, compositor destacado, director de orquesta de los mejores, escritor, divulgador, informador y comunicador de la música, autor de libros de iniciación musical y de divulgación, fascinante, personaje controvertido, por supuesto, y además lo que poca gente sabe porque se queda nada más con el director o con el director, pianista, compositor, fue un importante filántropo, contribuyó a causas en las que él creía, causas básicamente liberales, y con esto aprovecho para decir, también fue un activista político de cierto peso, ¿sí? Pues fundamentalmente asociado con lo que podríamos llamar, para no meternos en complicaciones, la izquierda liberal. De hecho... Radical chic. Eso iba yo a mencionar, Laura me quitó venturosamente las palabras de Laura. Al grupo de Bernstein y una serie de intelectuales y creadores y músicos y artistas plásticos y escritores que se reunían para tratar estos temas de cómo impulsar la agenda de esta izquierda liberal con sus bemoles, les llamaron el radical chic, que es un golpe, exacto, que es un golpe rudo. ¿Sí? Está la herencia de sus libros. Venturosamente se pueden conseguir en video ya copias de sus fantásticos programas de divulgación de música clásica, la famosa serie Omnibus. Es de los 50, 60, ¿sí? Y se ven viejitos, pero la actualidad de la información y la forma en que Bernstein lo comunicaba, nadie lo ha igualado. Es decir, como comunicador y divulgador de la música, él fue el primer personaje importante que se aprovechó de los medios de comunicación, en aquel entonces la muy incipiente televisión, para decir, aquí se puede enseñar música clásica, ¿sí? Y esto es realmente muy importante. Entonces, ojalá este año, lo que se puede decir que es básicamente divulgar lo que hay en imagen, en medios audiovisuales, ojalá lo podamos hacer aquí, de lo que dejó Bernstein, y por supuesto que las orquestas y ensambles y músicos programen sus obras como compositor, que son realmente bien importantes. Dices, Juan Arturo, enseñar lo que es la música clásica, y tiene de 1976 un texto fundamental, una clase magistral que impartió en Harvard sobre la semiótica musical, que es verdaderamente emocionante leer. Una joya literaria, destacando esas cualidades narrativas más allá de las musicales que tenía el gran Leonard Bernstein. Y fíjate que este asunto de combinar al director, pianista, divulgador, que algunos componen y otros no, pero esta como personalidad Bernstein, el clon Bernstein, se ha hecho en otras partes. Aquí en México tuvimos a alguien que era además un gran admirador y cercano de Bernstein, que lo hizo bien en su tiempo, Eduardo Díaz Muñoz. Ok. ¿Sí? Y hay alguien fuera de nuestro ámbito, allá en Estados Unidos, que como que quiso meterse en la camisa y en los zapatos de Bernstein, que es Michael Tilson Thomas, que lo hace bien, porque también toca el piano, es un buen director, es un buen divulgador, pero la distancia es enorme.
Yo digo que hasta la fecha, como Bernstein, absolutamente ninguno. Es el primer gran centenario que habríamos de celebrar. Música fundamental, además, en el American Song of Book y en cualquier sala de conciertos a nivel mundial. Absolutamente. ¿Quién más, mi querido Juan Arturo? Diría, en segundo lugar, aunque como compositor es más importante, Claude Debussy, que murió en 1918, ese centenario luctuoso, nació en el 62 y murió en 1918. Muy sencillo. Una literatura pianística de súper primera. ¿Sí? Un lenguaje armónico que rompió fundamentalmente con prácticamente todo lo que había antes. Con el romanticismo. Exactamente. Él hizo una armonía que de alguna manera, ¿cómo puedo decirlo? Se genera desde las rupturas armónicas de Wagner. ¿Sí? Aunque es distinto, pero Wagner puso los cimientos y Debussy dijo, yo voy a construir aquí. Construyó un armónico realmente muy interesante. Y en tercer lugar, una paleta orquestal de un refinamiento de colores instrumentales, de timbres, del manejo y las combinaciones, que finalmente fue lo que justificó más que plenamente que le endilgaran la etiqueta de impresionista, igual que los que pintaban con una paleta visual muy parecida de alguna manera, aunque esto es difícil comprobarlo científicamente. Karen, ¿no estás por ahí? Karen. Habrá que investigar. No, pero está especialista en ciencia y música, es un gran tema, música, sí, por supuesto. Pero en fin, sí hay algo de conexión entre la paleta visual impresionista y la paleta sonora impresionista, y yo creo que Debussy es el personaje importante. Pero lo más destacado, por supuesto, que si la técnica, que si la armonía, ya lo dije, que es el piano, eso es secundario. Su música es bellísima, es lo que nos interesa fundamentalmente. Ojalá se toque mucho a Debussy, tanto lo de piano como sus cosas de orquesta, que son formidables. Esto me parece nodal, mi querido Juan Arturo, porque cuando se piensa en Claude Debussy, generalmente siempre se programa el claro. Nada más. El claro de luna, y parece que fuera lo único que escribió Claude Debussy. Y el preludio de la siesta de un fauno, y nada más. Y tiene un catálogo riquísimo en muchas cosas. Yo, por supuesto, el Santa Claus ya vino, los Reyes ya pasaron, pero si yo le pudiera pedir a los Santa Clauses responsables, sería fantástico que este año alguien se decidiera a poner esa maravillosa ópera, misteriosa y rara como ella sola, pero fascinante, que es Peleas et Mélisande, sobre el texto de Maurice Maeterlinck, ¿sí? Pero dudo que se vaya a hacer porque es una ópera complicada para cantar y para poner en escena, pero ojalá se haga mucho de Debussy este año. Ese es el segundo. Y cerrando con tus contemporáneos, coterráneos, perdón, porque el otro es mexicano. Menciónalo tú, mientras yo me repongo de esta El maestro Juan García Esquivel. Juan García Esquivel, un músico mexicano inclasificable. Si era pianista, era compositor y era arreglista, fundamentalmente. Pero, ¿cómo era su música? Yo no tengo idea. Las etiquetas que le pusieron a Juan García Esquivel son muy variadas, pero fundamentalmente se dice dos cosas. Y en esta época, aunque suene retro, yo creo que sigue siendo muy válido. Punto número uno, se dice que fue el papá de la música lounge, que es un género o estilo, no sé cómo llamarlo, que tiene un interés singular. Si la música lounge sí tiene cosas importantes. No es como tanta basura musical contemporánea o moderna. No es música de elevador, ¿verdad? No es música de elevador y venturosamente no es reggaetón ni nada que se le parezca. La música lounge. Pero por otra parte, sí, una buena parte del trabajo de Juan García Esquivel estaba cimentado en el jazz, pero le metía muchas cosas nuevas o le metía muchas cosas a la coctelera. Y además de calificársele a él como el papá de la música de estilo lounge, ahí está, lo tienen en imagen, ¿sí? Hay otra cosa muy interesante, su estilo musical, que sí es muy singular, indefinible y muy reconocible, también le pusieron Space Age Pop, es decir, el pop de la era espacial. ¿Sí? Es decir, sí hay algo de futurista, había algo de modernista muy avanzado en sus arreglos de ciertas músicas populares, y es un tipo al que bien vale la pena recordar. El problema ahí es que, por supuesto, hay grabaciones. Oigan a Juan García Esquivel. El problema es que las grabaciones son con sus combos dirigidos por él, con su participación. Hoy en día tratar de reproducir la música de García Esquivel armando una banda ad hoc, un grupo que toque sus arreglos, etcétera, estoy seguro que no sería lo mismo, porque hay que leer por ahí las descripciones que hay de lo exigente que era el tipo en las sesiones de grabación. Era verdaderamente feroz. Nadie salía del estudio de grabación hasta que sus arreglos, sus composiciones quedaran, como él decía, esto tiene que sonar así, caballeros, y nos quedamos. Entonces quizá tratar de imitar a García Esquivel no sería lo ideal, pero rolar sus rolas en la radio, qué bonito me salió, rolar sus rolas en la radio, poeta de la aliteración. Entonces, esos tres son importantes, y en la medida que se puedan recordar sus figuras y sus músicas, y por supuesto, hacer escuchar sus músicas a lo largo de este año,
seremos bastante felices. Leonard Bernstein, hay que ir a sus grabaciones y a sus composiciones. Claude Debussy, hay que ir toda la música que se pueda de él, no tiene desperdicio. Además, fíjense, es uno de esos compositores de un nivel supremo de calidad, muy homogéneo. Vamos, Debussy prácticamente no tiene baches, como otros grandes compositores sí los tuvieron. Y Juan García Esquivel, que me voy a quedar con un término fundamental, es harto divertido. García Esquivel es divertidísima su música. Entonces, acérquense a estos tres y serán felices este año. Muchas gracias, mi querido Juan Arturo. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes con más música. Así es. Y rapidísimo, Alonso Escalante, nuevo director de la Ópera de Bellas Artes. Ya estamos en contacto con él, está tirado el anzuelo. Si todo sale bien, Alonso Escalante estará por aquí con nosotros muy pronto para hablarnos básicamente de el tigre que sacó en la rifa y, de manera importante, qué proyectos tiene y qué proyectos puede implementar en la Ópera de Bellas Artes. Le proponemos lo de Peleas y Melisandra. Laura, muchas gracias. La música de George Duke, un gran jazzista. Que, cumple... nació en 1946. Nació en 1946, un día como hoy, y fallece en 2007, y así lo recordamos esta noche. Muchas gracias. Muy buen fin de semana. Buenas noches a todos, gracias.